la sesión de hoy. Es un gusto estar nuevamente acá. La sesión de hoy va a ser focalizado a la temática compostaje y lombricultura. Así que, Tamara, por favor, coloca la presentación que nos va a acompañar. Yo dar la introducción y después voy a presentar a nuestro profesor, que mencionó nuestra otra profesora, Natalia Velázquez, que es el profesor Orlando Revilla. Así que Tamara ahí va a ser justamente. Entonces, ahí está. La siguiente lámina, por favor. Bueno, todos conocemos lo que este concepto tan vilipendiado que es el tema la basura. Sin embargo, y si uno ve la experiencia internacional, está muy bien valorizado, con todo el tema del reciclaje, la reutilización, el reuso, las 3R. El tema basura se va a ir desapareciendo. Sobre todo en los países europeos ya se habla de desechos y los desechos se está valorizando económicamente, es energía. Bueno, es bueno definir y clasificar qué se entiende por basura. Aquí hay o desechos. Entonces hay desechos inorgánicos y desechos orgánicos. Entonces, que es bueno considerar. Los desechos inorgánicos está todo el tema de el plástico, el aluminio y vidrio y papel y cartón. Ahora también en los puntos de reciclaje o puntos limpios, también en algunos sectores se está separando también hasta los artefactos electrónicos, digamos, como, sí. como parte de los desechos, digamos. Y sin embargo, eso, los que trabajan todo el tema informático, esos elementos computacionales, esos dispositivos, tienen elementos muy valiosos dentro de sus piezas, que eso es lo... Y como contraparte, todo el tema de nuestros desechos orgánicos. Ahí está todo el tema de las hortalizas, las verduras, las frutas y restos de comida. En las últimas se puede decir, muestras que se han tomado de distintos rellenos sanitarios, hay diferencias, digamos, pero para hablar a grandes, en grandes números, la mitad son desechos inorgánicos y la otra mitad, es decir, el 50%, son desechos orgánicos. Es decir, esta muestra la han tomado en los rellenos sanitarios o en algunos casos, como el de Melipilla, que es un vertedero, que no hay ningún tipo de tratamiento. En el caso de Santa Marta y en el caso de Lomas de Colorado, de Tiltil, hay un cierto tratamiento y se está sacando gas por todo el tema de la descomposición, fundamentalmente la descomposición orgánica de estos elementos. Eso se transforma en CH4, en metano. Entonces, y bueno, y eso es lo que le explicaba anteriormente, en los países de Europa se canaliza todo el tema energético a través de eso. Entonces, así que ese es un punto que quería como indicar en el tema de orgánico e inorgánico. Ahora, esta muestra se ha tomado, como lo planteaba, en estos rellenos sanitarios. Sin embargo, hay diferencias si uno quiere ir a una comuna, se puede decir, más de sector económico más alto, como Las Condes,
Vitacura, ahí podemos encontrar en que ellos tienen, desde el punto de vista inorgánico, es decir, más desecho en el tema vidrio, plástico, y también de compuestos electrónicos, puede ser un 60% y 40% lo orgánico. Entonces hay diferencias según el sector socioeconómico. Pero en lo concreto, en el promedio hay un 50% orgánico y un 50% inorgánico, que es lo que se ha encontrado en los rellenos sanitarios. ¿Por qué esto es importante? Si es cierto, a nivel de Estado se ha desarrollado todo el tema del reciclaje, están los puntos limpios que se han llevado a cabo por algunos municipios y también por sectores privados, y uno lo encuentra en algunos home centers. No he pasado en el home center de San Bernardo, no sé si existe ahí un punto de limpio de reciclaje. Por lo menos aquí en el de Macul hay un punto limpio, en la Macul con Vespucio, no sé si en otro. Y por lo tanto, ahí se está recuperando, tratando de recuperar parte de esos materiales inorgánicos. Y por la parte orgánica, que es apuntar al 50% de nuestros desechos, es a través de lo que vamos a hablar hoy, a través de una técnica que hemos y que se denomina compostaje. Entonces, y para eso vamos a dejar aquí a un profesor. Disculpe. A dejar a un profesor, el profesor don Orlando Revilla. Él es profesor del Instituto del Medio Ambiente. Él viene con toda esta técnica que ha entendido, digamos, ha comprendido y ha practicado por muchos años a distinta escala, a nivel local, micro, como en comunidad, en junta de vecinos, como a nivel industrial, que próximamente en el transcurso de la clase de hoy veremos un video cómo se hace esto a nivel más industrial, más macro. Así que voy a cambiarme y voy a, para que transmita nuestro profesor Orlando Revilla. Lo hemos importado desde Arequipa al profesor Orlando Revilla. Así que yo me voy a cambiar de cámara. Buenos días con todos los presentes. Un gusto. Buenos días. Y un mal gusto de a los ojos y conversar como siempre lo hacíamos, cara a cara y mirándonos a los ojos. Lamentablemente estamos sufriendo esta pandemia, que yo diría que es parte también de la tan bullada y tan comentada contaminación ambiental. Y hasta me atrevería a decir que es parte de la contaminación mental de algunos sectores que solo ven el lucro hasta con nuestra propia salud. No sin antes manifestarles lo siguiente. Primero, que la basura, como ya lo ha dicho Héctor Olivo, no es basura, son insumos. Insumos que desgraciadamente hemos acumulado o seguimos acumulando en los denominados botaderos legales o ilegales o rellenos sanitarios, que al final de cuentas simple y llanamente son una especie de zonas de acumulación de todos estos desechos o estos insumos que desgraciadamente se van a convertir en una especie de fábricas de gases de efecto
invernadero, que es lo que está dañando el equilibrio de nuestra única casa, que es el planeta. En la misma comunidad a la que se tiene esa. Y la constructora, porque claramente no es culpa objetivamente del Creo sino que y para eso hay soluciones y soluciones muy simples. No se necesita grandes inversiones, ni que se traiga sabios de aquí, sabios de allá, porque tenemos, felizmente, la aliada más grande, que es capaz de autobiorreciclar todo tipo de residuo y que siempre lo ha tenido, que es nuestra Madre Universal, la Pachamama o la Tierra. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Colaborar con ella. No podemos hacer más que ayudar en lo que ella lo hace en forma natural. Pero como hay tanta acumulación, entonces tenemos que de una u otra manera nosotros contribuir con ella. Simplemente colaborar. ¿Sabían ustedes que Chile, hasta el año 2005, había una producción de desechos orgánicos, o mal denominada basura, de 7.000 toneladas diarias? 7.000 toneladas diarias. De esas 7.000 toneladas diarias de basura es sencillo darnos cuenta cuánto es orgánico y cuánto es inorgánico, sin considerar los desechos industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cualquiera de nosotros en nuestra casa podemos hacer una situación sin necesidad de que nos hagan estudios estadísticos, etcétera, etcétera. Nosotros podemos hacer lo siguiente. Cada ser humano promedio produce a nivel mundial, ¿no?, entre 1 kilo a 1,5 kilos diario de desechos, mal denominado basura. De ese kilo diario que producimos, o 1,5 kilos, y pongámosles 1 kilo. Vamos a suponer que somos 4 en la familia, papá, mamá y 2 hijos. Estaríamos produciendo prácticamente 4 kilos diarios. De esos 4 kilos, si consideramos que es el 50% de materia orgánica o desechos orgánicos y el otro 50% de desechos inorgánicos, vamos a tener prácticamente 2 kilos diarios de desechos orgánicos. Si eso lo multiplicamos por 30 días, ¿no?, estaríamos prácticamente teniendo 60 kilos mensuales. Y si eso lo multiplicamos por el año, estamos casi produciendo 1 tonelada de desechos orgánicos que muy bien se pueden convertir en un potente y ecológico, inocuo abono para todos nuestros ecohuertos o biohuertos, o lo que le llamemos, con una producción limpia. Pero ¿qué quiero decirles para que ustedes hagan la comparación y nosotros mismos comprobemos cuánto es orgánico y cuánto es inorgánico? Juntemos todos nuestros desechos, lo orgánico en una bolsa y lo inorgánico en otra. Al cabo de la semana comparamos. A simple vista vamos a darnos cuenta cuál es el porcentaje de lo orgánico y cuál es el porcentaje de lo inorgánico. Y ahí vamos a nosotros ver cuál también es nuestra responsabilidad individual, que ahorita les voy a decir. Estoy seguro que ninguno de ustedes, o de repente lo saben, yo los felicitaría, cuánto nosotros estamos, no sé si aportando o desechando, ¿no? Y esa es nuestra responsabilidad individual. La pregunta sería, ¿cuál es nuestra responsabilidad individual con el medio ambiente o con nuestra madre tierra en la producción de desechos? Nadie se imagina o tiene una idea. Entonces, repito, es sencillo de sacar esos porcentajes y sacarlos nosotros mismos. Lógicamente también está que eso depende del consumo que vamos a tener en nuestro diario vivir.
De repente hay algunos que les gusta todo lo manufacturado, todo lo tremendamente industrializado. Y hay otros que simplemente van por la situación de todo lo natural. Y les digo a los que les gusta todo lo manufacturado, cuidadito. No tengo nada contra la industria, ni nada con el mal llamado desarrollo, o la modernidad, etcétera, etcétera. Que quede claro eso. Pero todos los productos industrializados, muy manufacturados, son eminentemente cancerígenos. ¿Por qué? Porque para que no sea muy perecibles los productos, le echan lo que se llama los conservantes o preservantes. Y eso genera una serie de enfermedades y deterioro en la salud de cualquier ser vivo. Eso que quede claro. En cambio, lo más natural, y en este caso, con esto que vamos a aprender el compostaje o el biorreciclaje de nuestros desechos, podemos nosotros mismos producir nuestros alimentos de la manera más natural posible, más sana y con una total inocuidad. ¿Y vamos a qué? A ahorrar en nuestra salud, a ahorrar en nuestra alimentación y a ahorrarle tanta contaminación a nuestro medio ambiente, que al final de cuentas es la única casa que tenemos. Aunque hay unos loquitos que dicen, porque tienen tantos millones, que se van a ir a otro planeta. Bueno, es tema de cada loco. No estoy en contra del desarrollo, repito. Pero quiero centrarme en una cosa pequeña. ¿Cuál es nuestra responsabilidad individual en nuestro planeta, en esta única casa que tenemos los terrícolas? En primer lugar, con la basura. Desechos orgánicos y desechos inorgánicos. Si nosotros vivimos desde que nacemos hasta que morimos, vamos a ponerle un promedio de 70 años. Estamos produciendo basura y nuestra responsabilidad individual es de 30 toneladas de basura. Con 1 tonelada encima de nosotros, el peso nomás nos elimina. ¿Y eso dónde va? A los rellenos sanitarios o botaderos, legales o clandestinos. Eso es por un lado. Por el otro lado, nosotros comemos, bebemos, ¿no? Y desechamos. ¿Cuánto creen que nosotros en nuestras defecaciones y en nuestras micciones, cuánto creen que también tenemos esa responsabilidad individual? Así, por persona. También son otras 30 toneladas. Entonces somos responsables, promedio, ¿no? Porque hay unos que pueden producir más, tanto basura como desechos. Ese es un promedio. Entonces nuestra responsabilidad individual con nuestro medio ambiente y con nuestra madre universal, la Tierra, es de 60 toneladas por individuo. Todo eso puede ser totalmente reciclado. Absolutamente. Lo orgánico y lo inorgánico y lo que nosotros mismos en nuestro diario vivir desechamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué alternativa damos para esta situación de lo que estamos viviendo hoy en día? Chile, hace una década nomás. Pongámosles 2. Llovía, pero llovía. Y nunca teníamos problemas de déficit de recursos hídricos. Y por lo tanto de alimentos, ¿no? Hoy día tenemos ya casi 13 a 14 años de sequía. ¿Quién es el causante? Nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos contaminando indiscriminadamente nuestro medio ambiente, con nuestra casa única que tenemos. Okay. Y ahorita estamos viendo que en Canadá
y en la parte del otro hemisferio de nuestro planeta está llegando a temperaturas de 46 grados, en donde ya hay 750 muertos, ¿no? Para no le van a echar la culpa toda al COVID, porque desde que apareció el COVID, todo el que muere, muere de COVID, y las demás enfermedades parece que desaparecieron. Entonces, esa es parte también del miedo en que estamos sometidos. Y les aclaro, no hay que tenerle miedo a nadie, ni a nada. Solamente miedo a nuestras irracionalidades. Bueno, vamos a entrar a lo micro, a lo pequeño, a lo de la casa. Repito, un hogar de papá, mamá y 2 hijos. Producción de 2 kilos diarios de desechos orgánicos. No nos metamos con lo inorgánico, porque ahí sí necesitamos una situación industrial. El orgánico es simple. Podemos hacerlo en un tambor pequeño, en un balde de pintura, en una compostera de madera que nosotros mismos lo podemos hacer, cuadrada, rectangular, circular, como quiera, ¿no? El asunto que sea un recipiente, ¿no? Y podemos hacerlo en cualquier lugar, que le dé un poco de sol y le dé sombra. No es nada difícil de tener. Ahora, mejor si tenemos un espacio de tierra firme, ¿no? Mejor. ¿Por qué? Porque ahí se da todas las etapas de la manera más natural posible. Mejor todavía, si no tenemos ese pedazo de tierra. Pero vamos a ponernos de que no tenemos. Y lo podemos hacer en un tambor. El tambor, repito, puede ser de madera, puede ser de metal, puede ser plástico, etcétera, etcétera. Siempre hago como mención de que ustedes, me imagino que han visto en las ferias, los que venden aceitunas. Tienen unos tambores azules grandes o verdes, no importa el color, que muchas veces cuando manipulan se les cae y se les raja del fondo. Ideal. A veces no saben qué hacer con esos tambores. Lo venden muy barato o lo regalan. Consíganse uno de esos tambores y ahí empiezan a poner todos los días, vamos a suponer el lunes, todo lo que se recicló o se biorecicló de los desechos, le ponen una capita al fondo. ¿Ya? Lo ideal sería si se consiguieran de repente de alguna vecina, de algún amigo, de alguien, un poco de feca, ¿no? Puede ser de gallinas, de conejos, de caballos, vacunos, caprinos, etcétera, etcétera. Para que una vez que lo que echamos el lunes, de todo lo que conseguimos de la casa, los desechos de las verduras, de las frutas, papeles, cartones, etcétera, etcétera, pelos, uñas, que ahorita les voy a decir lo que no es necesario para el compost, podemos ponerlo la capita, con los 2 kilos. Encima de esa capita, si tenemos el guano, ¿ya? O la feca de los animalitos que les he manifestado, menos del perro y del gato, entonces le ponemos arriba como si le estuviéramos poniendo un poco de crema a la torta. El martes igual, el miércoles igual, el jueves igual y así sucesivamente. Van a darse cuenta que a los 7 días ustedes van a meter alguna micro horqueta o alguna horqueta y levantan y van a darse cuenta que ese material va a estar caliente. ¿Ya? Ahorita les voy a explicar las etapas del compostaje. Profesor, ¿para qué sirve el compost? Muy buena pregunta. El compost es un abono natural, un fertilizante natural, que es fruto o producto del biorreciclaje de todos los desechos orgánicos o materia orgánica biodegradable. ¿Ya? Ese tiene su proceso, que ahora les indico. El proceso del compostaje es el siguiente, tiene 3 etapas. La primera etapa, y repito, en nuestros desechos, que a diario nosotros desechamos, valga la redundancia, ¿no? Es el 80% de humedad
y un 20% de fibra vegetal. Muchos van a decir, pero uy, ¿el guano de dónde voy a conseguir? Si no tengo guano, no lo puedo hacer. No, se puede, pero no es compost. Se va a convertir ese proceso, se va a convertir en lo que se llama el mulch. ¿No? El compost es la combinación, ojalá, el 50-50 de desechos vegetales variados y desechos animales variados, excepto los desechos del perro y el gato, porque son muy ácidos y muy alcalinos, queman. Entonces, vamos a poner de que ya tenemos acumulado lo de la semana, que serían 7 días. La primera etapa que se da en el proceso de compostaje es la etapa que se llama de acidificación. ¿Qué es eso? Es cuando está acumulado nuestros desechos en este tambor, no importa la forma que tenga, ¿no? Ya ni vamos a necesitar agua, porque ahí tenemos el 80% de humedad. Vamos a tener mucho más humedad. Y ahora les voy a indicar para que no tengamos mucha humedad, porque el compost debe tener una humedad entre el 50 a 65% máximo, continuo, permanente. Entonces, la primera etapa es de acidificación, en donde los microorganismos despiertan y empiezan a degradar o biodegradar la materia orgánica. Y para que no tengamos el problema de que haya de repente la aparición de moscas o mal olor, por eso se da la oxigenación. ¿Qué es eso? A los 7 días se da el primer volteo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está abajo va para arriba y lo que está arriba va para abajo, lo más mullido posible, no en bloque. En esa primera etapa de acidificación, repito, es el despertar de los microorganismos que van a degradar la materia orgánica. A eso viene la segunda etapa, que es la etapa mesófila, ¿ya? En donde ya no son solamente los microorganismos, sino son los micro y macroorganismos que despiertan. Y empieza a generarse una situación de flora y fauna, micro y macro. Y es más rápidamente la descomposición. Pero a nosotros nos interesan esas dos etapas y esta la más importante, que es la termófila. La termófila es aquella que se calienta. Llega a calentarse a 30, 40, 50, 90 grados de temperatura. En volúmenes grandes. En lo que nosotros vamos a hacer en la casa, vamos a llegar a los 30, máximo 40 grados. Pero ustedes imaginan que tener materia orgánica a 30 grados o a 20 grados nomás, 25, 30 grados, pongámosles 30, 8 horas o más, ¿habrá algún bicharraco que aguante? Se va a cocinar lento, como conocemos, a baño marino. ¿Por qué nos interesa la etapa termófila? Porque es la más importante, que es la que va a eliminar todo tipo de bacterias, virus, patógenos, etc. Y nos va a convertir nuestro compost en un sustrato totalmente inocuo, totalmente saneado. ¿Y en qué tiempo? Nuestro compost debe estar listo de 45 a 60 días en verano y de 60 días a 90 días en invierno. Es decir, 2 meses en verano, 3 meses en invierno. En invierno. Ahora, si nosotros queremos acelerar ese proceso, ¿qué tenemos que hacer? Simple y llanamente más oxigenaciones. Y vamos a acelerar el proceso. ¿Qué estamos haciendo? Simple y llanamente contribuyendo con la madre naturaleza. El hombre no es Dios. El hombre no somos nada. Ni siquiera le interesa la naturaleza. No es la naturaleza. No somos tan importantes para la naturaleza. Somos aliados. Somos colaboradores. La naturaleza la hace. Simplemente solo por los tremendos volúmenes tenemos que contribuir. Porque si eso fuera en forma natural, no tendría ningún problema en la naturaleza de biorreciclar. Porque, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que tienen una planta de damasco.
no lo cosechan y ahí está el damasco. Produce, caen sus frutos, sus hojas, se descompone y nuevamente ese damasco vuelve al otro año a producir. ¿Era necesario el hombre? ¿Algún otro bicho? Posiblemente los micro y macroorganismos que son necesarios, ¿no? Pero en conclusión, nosotros podemos tener listo nuestro compostaje en verano de 45 a 60 días y en invierno de 60 a 90 días. Repito, el compost no debe tener ningún mal olor ni moscas. Si hay moscas, si hay mal olor, algo lo estamos haciendo mal. ¿Y qué es ese algo? Mucha humedad o no lo estamos oxigenando. Es decir, no lo estamos moviendo. Exactamente. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que mover? Cada 7 días. Cada 7 días. Cada 7 días. Con una horqueta. Con una horqueta. Y si queremos acelerar ese proceso, le damos mayores oxigenación, ¿no? Porque más oxigenación, más rápido su degradación. Profesor, ¿cuáles son estas propiedades o esta ventaja de compostaje o el compost? El compost nos estaría brindando entre el 40 y 50% de nutrientes. Y es un sustrato para poder producir dentro de los 45 a 60 días cualquier tipo de producto. Cualquier tipo de producto. Pero, repito, solo nos estaría aportando entre el 40 a 50% de nutrientes. Y si no lo hemos preparado bien nuestro compost, podemos de repente quemar algunas semillas, ¿no? Porque no hemos preparado bien nuestro compost, no hemos hecho un buen compostaje, o algunas plantas. Entonces va a decir, pero entonces poco lo que me está aportando, ¿no? Si queremos el 100% y total inocuidad, ¿no? Tendríamos que convertir nuestro compost en humus, con la colaboración de las lombrices, que luego vamos a hablar sobre este tema. Quiero terminar con el compostaje. Entonces, repito, nuestro compost, ojalá que todos tuvieran la oportunidad de tener siquiera un 3-1. O sea, ¿qué es esto? Por 3 kilos de fibra vegetal o desechos orgánicos vegetales, ¿no? Siquiera 1 de guano. Repito, mientras más variados sean los desechos vegetales y los desechos animales, mejor. Porque en la variedad está la calidad. Ese 3-1, por decir, 3 kilos de desechos vegetales y 1 kilito de guano. ¿Por qué el guano? Porque el guano nos va a permitir una mayor degradación, un enriquecimiento de nuestro compostaje y una situación de la flora bacteriana de todos los animalitos que nos van a aportar esa feca, nos va a permitir enriquecer y mejorar nuestro compostaje. Esa es la razón. Lo ideal sería el 50-50. ¿Qué quiero decir? 50 desechos vegetales y 50 desechos animales. Ahí sería un compost ideal. Y sería potente, ¿no? Repito, no debe tener ni mal olor ni moscas. La pregunta que nos podrían hacer es, profe, ¿qué pasa si mis desechos son 80% de desechos de agua? Voy a tener ahí una especie de ¿qué les puedo decir? Una jalea, ¿no? Que puede tomar un mal olor. Ojo que la putrefacción también se le denomina la situación de anaerobiosis. Es muy apestosa, muy maloliente, ¿no? Y terriblemente complicado. Eso hay que evitar. ¿Cómo? Con guano seco, con fecas secas, con papel, con cartones, con papel higiénico, de las servilletas, etcétera, etcétera. Eso va a absorber ese exceso de humedad. Y vamos a ponerlo entre qué porcentaje de humedad permanente, entre el 50, máximo 65%. Y con oxigenaciones cada 7 días. ¿Qué necesitamos para nuestro compost? Todo.
todo tipo de desecho vegetal y animal, menos plásticos, vidrios, cerámicas, losas, piedras, tierra y aluminio. Eso no. Después todo, absolutamente todo. Justamente, profesor, dice aquí, pregunta Paola, cuando uno corta el pasto, ¿ese pasto que sale se puede considerar para agregarse al compost? Ideal, ¿no? Ideal. ¿Por qué ideal? Porque el pasto verde o los desechos vegetales verdes son ricos en nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Lo ideal es mezclarlo todo, ¿no? Como revolverlo lo más mullido posible, de tal manera que se combine. Es ideal. Debo hacer... Me surgió una duda porque una vez trabajamos ahí en la comunidad mapuche, pero en vez de pasto o parecido al pasto, las chépicas. ¿Sirve la chépica? Oh, la chépica es terrible. No, con la chépica no nos metamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la chépica es invasiva, ¿no? Y se propaga por pequeñísimos esquejes, por semilla y por estolón. ¿Qué hay que hacer con la chépica? Sacarla y amontonarla en algún lugar y que se seque hasta que esté totalmente muerta. Ahí se puede convertir en fibra vegetal, útil. Pero si está fresco y hay cualquier cantidad de estolones o de pequeños esquejes y semillas, nos va a invadir nuestro compostaje y va a ser bien difícil que la erradiquemos. Repito, la chépica nos es útil cuando está totalmente seca, muerta, ¿no? Y menos el guano, perdón, el excremento de gato y perro. No gato y perro no. Muy ácido. Si es en pequeñas cantidades, no, es tremendamente complicado. Entonces, creo que quedó claro la situación del proceso de compostaje. Si hay alguna pregunta, consúltemela. Entonces, es decir, la parte de abajo podemos colocar ramas, etcétera, después material verde y después todo el tema de, en este caso, solo hortalizas y la capita de guano arriba encima. Y así sucesivamente. Tengo una pregunta. Ay, buenos días. Tengo una pregunta. Ya, diga. Todos los desechos que es de verdura, fruta, esas cosas así, lo estaba haciendo en un tarrito con puro papel. O sea, le echaba verdura, todos los desechos de las verduras y todo eso, y la fruta, y más después le ponía el papel, cartón, todo lo que uno va sacando de la casa. Pero, ¿y si no tiene guano de pollo, de alguna vaca? ¿Cómo se hace eso? Porque acá en San Bernardo no hay mucho gallinero, no criamos animales. Ya, muy buena pregunta. Como les dije anteriormente y lo repito, si no tenemos 0 desechos animales o fecas, entonces podemos hacer esa combinación que lo está haciendo usted, ¿no? Siempre el papel hay que retasearlo en tiras. O en pedazos. En pedazos. No tirarlo así, igual el cartón. Entonces vamos a sacar no compost, vamos a sacar un mulch. ¿Qué es el mulch? Es la descomposición de todo aquello que es fibra vegetal. Todo tipo de fibra vegetal. El cartón es fibra vegetal, porque se ha hecho ¿de qué? Del árbol. Los árboles. De los árboles. Celulosa. ¿No? El papel es celulosa. ¿No? También nuestros desechos vegetales, ¿qué son? También son celulosa. ¿No? Lógicamente, menos lignificados. Entonces, podemos sacar un buen mulch. Si lo hacemos como les he indicado los procesos, sacamos un buen mulch. Qué lindo sería que tuvieran desechos animales para tener un compost potente. Pero si no hay,
pueden desarrollarlo con él, los materiales que tienen, en este caso, puros desechos vegetales. No hay ningún problema. ¿Alguna otra consulta? Sí, buen día. Quiero hacer una consulta. Usted explicaba de la capa era primero compuestos de las frutas, verduras, todo eso, y también después explicaba la parte que podían ser los desechos animales, ¿cierto? Obviamente exceptuando el perro y el gato. Y siempre va a ser el mismo proceso. En este caso, por ejemplo, la compañera decía que ella tenía con el tema del papel. Entonces sería verdura, por ejemplo, esos desechos, más la segunda capa de papel, cartón o cosas así picadas, ¿verdad? Y luego al siguiente día tengo que hacer las dos fases lo mismo. Claro, continuamente. Por ejemplo, miren, por ejemplo, lo que podemos hacer. Como una torta. Como una torta, como un sándwich. Mire, podemos hacer lo siguiente. Todos nuestros desechos de las verduras, de las frutas, etcétera, son prácticamente 20% de fibra y 80% de agua, ¿no es cierto? Así es. Ya. Entonces, para controlar ese exceso de humedad, ¿qué tendríamos que ponerle? Cartón picado y papel picado, ¿no? Y sobre eso recién vienen los desechos de frutas y las hortalizas, para que esa humedad sea absorbida por el papel y el cartón. Perfecto. Y mantengamos ese 50 a 65% de humedad permanente. La hoja de los árboles, profesor. La hoja de los árboles, si son verdes, de la misma forma. Y si están secas, abajo. Siempre lo seco abajo y lo húmedo arriba. Para que la humedad descomponga lo seco. Entonces, deberíamos partir ahora que hay tanta hoja caída en el suelo, tomar eso como base. Como base, ¿no? Y ahí construir la torta. Y ahí construir la torta y sucesivamente, capas y capas y capas y capas. Y a los 7 días, darnos cuenta el grado de temperatura que va a tener, ¿no? Otra cosa, más sencilla todavía, en ese recipiente que ustedes van a acumular los 7 días todos sus desechos orgánicos, van a darse cuenta que cuando lo saquen esa bolsa y lo lleven a la compostera, van a darse cuenta que esa bolsa está caliente, en el fondo y al medio. ¿Por qué? Porque se está dando esas 3 fases, la acidificación, mesófila y termófila. Y cuando lo van a echar a la compostera, todo lo que han acumulado los 7 días de la semana, van a darse cuenta que le están dando una oxigenación al distribuirlo en la compostera. Vamos a suponer que ustedes acumulan los 7 días y a los 7 días llevan a la compostera. Entonces están llevando ya una materia orgánica pre-compostada o pre-reciclada. Pregunta, profesor, aquí llegó y dice, cuando dice cartón, ¿puede ser cualquier cartón como lo de la caja de cereal o no? Cualquier cartón, menos que sean plastificados. O el Tetra Hay que sacarlo. Claro, menos que sea plastificado. Todos los tipos de cartones, ¿no? Todos, absolutamente. Por ejemplo, esas cuestiones de las bandejas de huevo. Siempre despedazado, ¿no? Siempre. De tal manera que eso nos va a ayudar a ¿qué? A evitar el exceso de humedad. En el caso de lo que vamos a hacer en casa. Otra pregunta, dice, ¿se mantiene tapado el compost en estos 7 días de proceso? Es mejor tenerlo tapado para que no vaya a ser que alguna mascota vaya, se mete, escarbe, etcétera, etcétera. Es mejor tenerlo tapado, ¿no? Entre sol y sombra. No hay ningún problema, ¿no? Ahora, quería decirles algo. Hagan la prueba. Cuando ustedes poden el pasto de sus áreas verdes, poden, y amontonen en un solo lugar lo amontonan. Y van a ver que entre 5 a 7 días eso va a estar, pero recontra caliente. Porque rápidamente se hace rápido y se acelera las 3 etapas: acidificación, mesófila y fundamentalmente termófila. Por eso se calienta. Si ustedes logran eso que ya esté semidegradado, pueden mezclarlo con su compost y va a acelerar el proceso de compostaje. Tenga o no tenga guano.
Perfecto. ¿Cómo se capta la temperatura? Digamos, porque hemos hablado de los 60, 70 grados Celsius. ¿Ah? Ya. ¿Cómo yo sé que tiene esa temperatura? Si no tengo termómetro. Muy bien. Hay una cosa que yo les voy a decir y que les digo a mis alumnos, ¿no? En este caso ahora somos ustedes alumnos y yo el profesor. Para controlar la humedad, la temperatura, la acidez, etcétera, etcétera, tendríamos que tener un termómetro, un hidrómetro, etcétera, etcétera. Y eso tendríamos que estar cargando para acá y para allá. Un problema y costos. Yo les digo a mis alumnos y les digo ahora a ustedes con todo cariño, de que tenemos algo que anda con nosotros siempre, que son el manímetro, que son nuestras manos, y el ojímetro, que son nuestros dedos, ¿no? Para ver el grado de temperatura, el grado de humedad, simple y llanamente es muy sencillo. En caso del compostaje, para saber el grado de humedad, yo meto la horqueta a lo más profundo que está de mi compostera y saco un poco, y agarro un puñado, y lo estrujo. No debe saltar el agua, la humedad por la comisura de nuestros dedos, ni debe quedar en la mano como embarrado, como barro. Cuando yo lo vuelvo a incorporar ese poco de compost a la compostera. Ese es el grado de humedad que debe tener nuestro compost. En cuanto a la temperatura, es sencillo. Nosotros nos agarramos nuestro estómago y nuestro estómago generalmente tiene entre 25 a 30 grados. Porque esta es la compostera que tenemos nosotros para que se dé el proceso de la digestión, que se llama metabolismo. Esto es un biodigestor. Exactamente. Biodigestor que tenemos, que nos permite sacar los nutrientes de nuestros alimentos para generar energía a nuestro cuerpo, la vida. Entonces, igualito es la compostera, pero en este caso de lo que estamos degradando nosotros nuestra materia orgánica. Primero se pasteuriza, ¿no? Y luego se degrada. ¿A través de qué? A través de esas 3 etapas. ¿Cómo yo sé que va a estar caliente? Simplemente meto la horqueta y lo revuelvo para arriba y voy a ponerle la mano. Van a darse cuenta que está entre 25, 30, hasta 40 grados puede llegar en ese poco que nosotros vamos a reciclar. Es el tacto. Y ahí nos vamos a dar cuenta del grado de temperatura que tiene. A veces en este tiempo ahora sale como vapor. Sale como vapor. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta del grado de temperatura que tiene. Repito, nuestro vientre está entre los 25 a 30 grados de temperatura permanente. Entonces esa sería la forma para nosotros comprobar tanto humedad como temperatura. Profesor, vamos a dar unos 5 minutos porque está muy helada la mañana para servir unos tecitos o la gente vaya a hacer sus necesidades, así que vamos a darnos 5 minutos de break, de descanso, y volvemos en unos 5 minutos. Vamos a tomar unos cualquier tecitos. Pregunta que también tengan, sí, ahí a la vuelta. Ahí nos hace. Ahora es la hora de comerciales, no. Vamos a tomarnos nuestro cafecito, así que volvemos en 5 minutos. Hemos vuelto. Quiero pedirle a Tamara que pueda, vamos a mostrar un video de la materia que vamos a, que es el tema de la lombricultura y compostaje a su vez, digamos. Entonces, así que donde aquí el profesor Orlando Revilla trabaja a nivel industrial, ¿no? Entonces, ahí para que muestre el proceso, ¿eh? Un video corto y de unos, parece ser que 7, 8 minutos, digamos, antes de continuar con la clase, entonces para que ustedes puedan visualizar mucho mejor esta temática. Así que corre video, señorita Tamara. ¿Se ve, cierto?
Sí, ese video. Nos encontramos haciendo este hermoso proyecto, ¿no? Como una réplica de lo que se hizo. Claro que allá en Arequipa se hizo muy pequeño, ¿no? Pero que dio buenos resultados. Aquí podemos comprobar la magnitud de este proyecto estamos trabajando con más de 2.000 toneladas métricas, en donde estamos haciendo posible lo que no se pudo hacer en Arequipa. Pero no hay ningún inconveniente de poder potenciar cualquier situación, dado que en Arequipa felicito también a las municipalidades que han hecho algo, pero lamentablemente se quedaron en simplemente el compostaje. Y acá en Santiago de Chile, en esta comuna de Lampa, como a 35 minutos de Santiago de Chile, estamos haciendo realidad un gran proyecto para la producción orgánica aquí en Chile. Y lo que aquí tenemos grandes probabilidades para poder desarrollar proyectos ecológicos de gran envergadura y hacer realidad la producción inocua y orgánica en nuestro planeta. Lo que estamos utilizando aquí, como se puede apreciar, son componentes que tenemos: estiércol, fibra vegetal, desechos de productos que se están produciendo en invernadero, ¿no? Todo eso lo acumulamos aquí, que va a significar acerrín. Todos estos elementos los hacemos y se constituye lo que es la fibra vegetal, lignificada o fibra vegetal verde. Luego se hace capas, como ya ustedes pueden estar apreciando, de tal manera que ahí viene otra capa de estiércol y se constituyen los lechos de compostación. Eso es prácticamente el proceso ya de degradación con recurso hídrico adecuado, de tal manera que todo eso se va a descomponer y se va a constituir en los compost, que el compost al final de cuentas es el alimento para las lombrices. El compost es riquísimo en el sentido de que tiene variabilidad de insumos, elementos que nos van a permitir generar un rico compost. Aquí observamos a la lombriz que viene trabajando en la humificación de toda esta gran cantidad de materia orgánica de los lechos de compostación y posteriormente humificación. Tal lombriz es la Eisenia foetida renati, que nos va a permitir transformar todo tipo de materia orgánica, o sea, todo tipo de basura, en un abono orgánico y ecológico, que es el humus de lombriz. Vamos a potenciar tanto estos anélidos, que va a ser tan capaces de producir el mejor humus para producir o hacer realidad, repito, la agricultura ecológica o orgánica. El objetivo es ese. No es nada fácil, pero tenemos que desarrollar esta tecnología para poder conseguir esta gran meta. Estamos observando el sistema de riego que se llama el sistema de riego microjet. La propiedad de este sistema de riego microjet es que nos permite esparcir el agua tipo nube, que no se percibe muy fácilmente con la vista, pero va mojando tipo una nube en donde no compacta ni erosiona el lecho y llega hasta donde estoy parado. O sea, la situación es potente y lo que nos permite es una uniformidad, una homogeneidad del recurso hídrico en todo el lecho, en donde no lo compacta ni lo erosiona, tampoco lo lixivia porque se mide de tal manera que simple y llanamente moje lo necesario en este lecho de compostaje y así sucesivamente todos los lechos. Vamos a poder apreciar el trabajo de la máquina que va a permitir airear, homogenizar esta pila de compost donde hemos mezclado productos orgánicos, vegetales verdes, vegetales lignificados y guano de cabra. También se pueden usar otro tipo de guanos de vacunos, de caballos, lo que haya disponible en el sector. Ya, lo que ha hecho esta máquina es el proceso de oxigenación aeróbica, anaeróbica, de todo esto que es una pila o lecho de compostación. Objetivo, acelerar la descomposición o degradación de la materia orgánica. En otras palabras, aquí evitamos el trabajo forzado de la mano de obra. Y esto se ha mecanizado de tal manera porque son grandes volúmenes que tenemos que nosotros compostar. Y este compost es el alimento básico para la situación de la producción de humus de lombriz. De tal manera que esta máquina
nos ha aliviado grandemente la situación de la oxigenación aeróbica, anaeróbica, hídrica, eólica, que eso nos permite la degradación más rápida, repito, de la materia orgánica. Hemos visto, voy a hacer un pequeño resumen, partimos reuniendo la materia en desecho de vegetales, de guano, tal como vimos al principio, después lo compostamos y ahora estamos en el proceso de humificación, que es el trabajo que realizan las lombrices. Ellas al vivir, consumir el compost, van defecando, van botando sus orinas y el resultado de su trabajo es esto que tenemos aquí en la mano, que es el humus de lombriz, que es la materia prima, el mejor fertilizante producido por la naturaleza a través de la lombriz, que en este proceso ha sido acelerado porque la lombriz esto lo hace todos los días por los siglos de los siglos en la tierra. Pero aquí el ser humano ha inventado un proceso para sacarle el máximo provecho a la lombriz, acelerando todo este proceso a través de las etapas que hemos mostrado anteriormente. Una vez que esto está humificado, que es el caso de ahora, lo llevamos y lo colocamos en nuestros cultivos, tanto en árboles frutales como en hortalizas, en plantas ornamentales, en flores, todo tipo de cultivo que queramos aprovechar este producto. Y los resultados, por supuesto, son mucho más óptimos que si utilizáramos fertilizantes químicos. Este proyecto de biotecnología en el biorreciclaje para la producción de abonos orgánicos inocuos a la salud humana, animal y vegetal se ha convertido en una gran alternativa en Santiago de Chile. ¿Y cómo no hacer esto en mi querida Arequipa y en todo el Perú? ¿Cómo no replicarlo? Y todos tenemos la capacidad de poder hacerlo y convertir a Arequipa, dado que aún tiene una hermosa campiña, lo podríamos convertir en una potencia alimentaria de productos inocuos a la salud humana. Estaríamos vendiendo salud alimentaria al mundo y lógicamente satisfacer las necesidades de nuestro mercado interno. Volvimos. Bueno, ahora vamos a continuar con la exposición del profesor en función ya de lo que hemos visto y lo que hemos iniciado, el tema de la lombricultura. Entonces, por favor, que muestre las láminas de la lombricultura, por favor. Lombricultura, eso. Entonces, ahora vamos a conectar con el profesor. Vamos a hacer la conectividad respectiva. Profesor, continuemos. Si no hay alguna pregunta acerca del compostaje, si hay alguna duda o alguna pregunta, me la hace para, si no, entrar al proceso de humificación. Yo, Paola. Vamos, pregunta, Paola. Hola, buenos días. Lo que pasa es que no me quiero quedar con la duda. Algo a lo mejor... lo que pasa es que usted dijo de que se podía ocupar cualquier como recipiente como para empezar a echar el compost, empezar a hacerlo, ¿cierto? Así es.
si yo no tuviera nada plástico, puede ser en una caja de cartón que yo pudiera tener ahora a la mano para empezar ahora hasta que pueda comprarme como un recipiente más grande. Mire, no sé si me están escuchando, veo que es un eco. Espérate, yo voy a corregir el eco. Ya está. Lo importante es que nuestros recipientes sean plásticos, de madera o metal. No hay ningún problema. ¿Ya? Ahora, pueden ser de acuerdo a las cantidades que nosotros podamos manejar. Entonces, no hay problema con la situación de los recipientes. Y lógicamente, también con la comodidad que tengamos que tener o obtener para poderlos oxigenar cada 7 días. Ya. Eso es lo que tenemos que cuidar. Repito, si no hay desechos animales, no tenemos limitación. Solamente podemos conseguir o hacer el mulch, que es una especie de compost, pero simple y llanamente de todo lo que es desechos vegetales, ¿no? Incluyendo papeles, cartones, pajas, ceniza también, etcétera, etcétera. ¿Para qué la ceniza? La ceniza nos sirve como una especie de que va a generar mayor cantidad de nutrientes y una especie también de controlar la situación de repente exceso de la cuestión de las moscas. Repito, no sé si lo dije, parece que no. Las moscas tienen su momento importante en cualquier situación de biodegradación. La mosca es útil, pero es útil en una etapa. Las moscas no están por gusto. Nada en este planeta Tierra, en este paraíso que tenemos, ¿no?, que algunos lo quieren convertir en un infierno por la contaminación ambiental, nada está de más. Todo cumple su papel en un equilibrio perfecto. Y ese equilibrio perfecto, los únicos que estamos destruyendo somos nosotros. Nosotros de una manera directa o indirecta, consciente o inconsciente, pero generalmente los que están haciendo mayores daños son esos grupos de poder económico que no les interesa más que la acumulación y el lucro. Entonces, quiero concluir en algo importante, ¿no? El proceso de compostaje no requiere de demasiada sofisticación, de demasiado costo, gasto. Es simple y concreto. Hasta podemos nosotros empezar a biorreciclar en las bolsas que nosotros vamos acumulando nuestros desechos. Los 7 días ahí se va acumulando y estoy seguro que a los 7 días ustedes van a levantar la bolsa y van a encontrar que ya están las 3 etapas. La de acidificación, la mesófila y la termófila. Y cuando lo vayamos a echar a la compostera, vamos a darle una oxigenación general, porque lo vamos a mezclar, lo vamos a revolver o distribuir, ¿no? De tal manera que nosotros ahí vamos a tener ya una materia orgánica más o menos degradada, En el caso, por ejemplo, de que nosotros queremos acelerar el proceso de nuestro compostaje, podemos sacar de nuestra compostera a una nueva compostera el compost que ya tiene, por decir, 45 o más días, y le echamos al voleo. Entonces estamos distribuyendo o echándole a nuestro compost nuevo, ¿no?, que recién estamos elaborando cepas del compost que ya lo hicimos anteriormente. Y eso va a acelerar la degradación o la descomposición. No sé si satisfecho su pregunta. Sí, muchas gracias. Bien. Entonces, hola, quiero yo tengo otra sintetizar. pregunta. ¿Otra pregunta? Sí, que me genera una duda. Dijo que el cartón no importa, cualquier cartón, pero el papel no importa que tenga tinta o que esté con escrito, no importa, ¿cierto? No, el papel. no importa, no importa, porque no le vamos a echar 1 tonelada, ni siquiera 100 kilos. A lo mucho le echaremos 1 kilo y esto.
¿No es así? Pero si son poemas de amor, mejor que no lo usen. También se pone más romántica nuestras lombrices más adelante. Quisiera mostrarles un pedazo de papel, pues. Aquí hay un pedazo de papel. Un papel. Voy a indicarles, ¿no?, que este papel, aunque parezca mentira, conserva las vetas de la madera. ¿Ya? Es increíble, ¿no? Porque esto ha sido hecho de la celulosa. Han matado miles de árboles para tener este papel o los papeles que comúnmente conocemos. Y yo les voy a enseñar, miren, vamos a ver para dónde está la veta del papel. No está para ahí la veta del papel. Vuelvo a hacer, ¿ya? No está. Sin embargo, yo corto por este lado y miren. Así tienen que cortar ustedes el papel para que combinen y pongan en sus lechos o camas de compostaje. ¿Se dan cuenta? De tal manera que esto va a ser como un colchoncito en donde va a venir nuevamente los desechos de la fruta, las cáscaras de las papas, la situación de las verduras, etcétera, etcétera, etcétera. Los residuos de comida, porque tampoco la comida vamos a botar 20, 30 kilos. A lo mucho botaremos que 1 kilito de desechos, o sea, arroz, fideos, etcétera, etcétera. También se puede combinar. Algunos dicen no, otros dicen no se le puede echar los desechos o las cáscaras de los cítricos. Llámese naranjas, limones. También se puede echar, todo se puede echar en forma compensada, no exagerada, ¿sí? Y variada. De tal manera que no le saquemos el máximo de beneficio a nuestros desechos y podamos hacer una situación equilibrada. Es decir, si hay 10 kilos de desecho, hortalizas, vegetales, etcétera, no podemos echarle 10 kilos de limones. No, lo combinamos. Ah, una parte, claro, una parte. Medio kilo, un kilito. Así es. ¿No? Porque nadie va a consumir pues a la semana, por decir que unos 20 o 30 kilos de limón, salvo que me prepare continuamente mis pisco sour. No, y un tecito con limón ahora para los fríos. El pisco sour chileno. Entonces, no se lleven de mitos o de extremados situaciones de técnica, ¿no? En que dicen, no, ¿cómo le vamos a echar los cítricos? ¿Cómo le vamos a echar esto? ¿Cómo? No, hagan la prueba. Nada está terminado, nada está totalmente dicho. Todo está para seguir investigando y aportando. Cáscara de huevo, me está hablando aquí. Ya, perfecto. La cáscara de huevo ideal. ¿Por qué? Porque la cáscara de huevo es rica en calcio y otros nutrientes. ¿Qué hacer? Nosotros vamos juntando nuestras cáscaras de huevo en cualquier costal o en cualquier vasija y lo tiramos al sol. Por lo menos al sol una semana. Por lo menos, ¿sí? De todo lo que hemos acumulado los 7 días, lo estamos que se seque en el sol, que se deshidrate al máximo. Entonces, luego de que se ha deshidratado, ponemos el saco, ¿no? Y ahí nos pegamos un baile sobre esas cáscaras y lo vamos a nosotros a convertir casi en una harina, no tan harina, ¿no? Pero lo vamos a hacer como que lo vamos a moler, ¿no? Y eso sí le podemos echar a cada capita. De tal manera que eso nos va a aportar una gran cantidad de calcio y otros nutrientes. Aquí hay otra pregunta de Daniela Marambio. Dice, ¿y después la compostera se regresa a la bolsa o tarro? No. El compost ya es el producto final. El compost lo podemos utilizar luego de los 45 a 60 días en verano, de 60 a 90 días en invierno, lo podemos utilizar en el sustrato de nuestros ecohuertos, en donde vamos a producir nuestros tomates, nuestras cebollas, nuestras verduras, etcétera, etcétera, de la forma que nosotros vamos a, en su propia degustación, vamos a ver el proceso de producción y la situación de degustación. Cuando ustedes comparen un tomate que van a comprar en cualquier lugar, con sus tomates que ustedes van a producir, con sus acelgas
o con cualquier otro tipo de producto, van a ver la gran diferencia y van a tener la seguridad que estos alimentos que van a comer es totalmente inocuo, no tiene ningún... Ese producto del compostaje hay un líquido que le dicen algunos el percolado o el biol. ¿Para qué sirve cuando uno en proceso de captación? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Siempre en nuestra compostera, como les dije, no, me parece que no les expliqué bien, vamos a suponer que ya está rajado el fondo, ¿no? Ya va a haber la forma de que haya la percolación o la lixiviación, que es el jugo que va a salir, el exceso de humedad. Es decir, al recipiente le tenemos que perforar. Claro, y si no está perforado, le tenemos que hacer siquiera 3 hoyitos para que drene, ¿no? Y ese drenaje le ponemos un recipiente para que ahí se acumule. Ese drenaje va a tener un color tipo vino. No es para tomárselo. No es para tomarlo, pero es un excelente nutriente. Es como por decir, ya no el suero a la avena, sino a la aorta de las plantas. Con eso se puede fumigar, porque las plantas se nutren a través de su follaje y a través de sus raíces. Entonces, un fertilizante ideal en forma radicular y en forma foliar. Va a tener una producción excelente de sus frutales, sus verduras, etc. Ojo, hay que tener mucho cuidado para aplicar. Por 1 litro de biol, que es ese líquido que sale, esa percolación, ¿no? O esa lixiviación, tenemos que combinarlo con 2 a 3 litros de agua, para que no vaya a hacer que lo queme. Y podemos controlar con el biol una serie de desequilibrios que hoy día le llaman plagas. El pulgón, la arañita roja, la mosquita blanca, el trip, la situación de la conchuela, la fumagina, etcétera, etcétera. Porque, repito, las plantas se nutren en forma foliar, por el follaje, y en forma radicular. Entonces, esa es la gran ventaja del biol. El biol, en otras palabras, es la esencia de nuestro compost o de nuestro humus. Después les voy a enseñar a cómo sacar biol en forma no casera, manual, no tanto del compost como del humus. ¿Ya? Vamos con el compost. ¿Cómo yo quiero sacar? Suponiendo que yo no he podido juntar el biol del compost, que lo estoy haciendo en forma natural. ¿Quieres hacer un ejemplo? ¿Una pregunta? Sí. Lo que pasa es que yo quiero hacer una compostera en mi patio, pero no tengo mucho, tengo como 50 por 70 en tierra. ¡Genial! Pues ideal. Mejor, pero se pierde el biol. Claro, no se pierde. Como tienes área, una muy buena situación ¿me permites No sé si lo que voy a hacer ve. Vamos a suponer que tu patio es todo esto de que es de la mesa. Vamos a suponer. No sé si me estás viendo. Da vuelta la hoja. ¿Ya? Sí, sí estoy viendo. Ya, y tú empiezas a hacer tu compost, lo que voy a poner en el cuaderno. ¿Sí? Ahí pones tu compost. Estás elaborando tu compost. Todos los nutrientes que se van a ir, ese biol, esa percolación o ese lixiviado, va a quedar en esta área de terreno, ¿sí? ¿Me entiendes, no es cierto? Sí, sí, voy entendiendo. Ya está. Entonces, al próximo proceso de compostaje, tú haces esto. Y esta área va a quedar tremendamente fertilizado, donde puedes hacer tu ecohuerto, dejando 10 centímetros o 5 centímetros de tu compost. Y el resto lo puedes truequear, lo puedes vender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá ya tú puedes hacer tu huerto. Y al próximo haces esto. Nuevamente haces tu huerto aquí y al otro próximo haces esto. Entonces tienes tus 70 o más metros fertilizados. Gracias. Eso. Ya. Entonces, vamos a la lombrices ahora, lombricultura. Vamos a la lombricultura, si no hay ninguna duda. ¿Qué es el compost? El compost es un nutriente que nos da entre 40 a 50% de fertilizantes en forma natural para todo tipo de plantas.
y podemos producir y hacer nuestros ecohuertos, pero solamente con el 40 a 50% de nutrientes. Y con ese peligro de que si no hemos elaborado bien nuestro compost, podemos quemar algunas semillas o algunas plantas. Pero yo quiero el 100% de nutrientes. No me satisface el 40 ni el 50. Para ello, sencillo. El compost, repito, es el alimento de las lombrices. ¿Cualquier lombriz? ¿No? La lombriz que vamos a trabajar es la Escherichia poetida renati o rojas californianas, ¿no? Que es la que más se conoce y con la que se está trabajando a nivel de todo nuestro planeta. Ah, es la que vimos en el video. Exactamente, exactamente. Y la que también hay en el CTS del IFE, allá en WIN. Y la que hay en Lampa y la que hay en varios sitios. Es la que con la que se está trabajando. Entonces, yo quiero tener el 100% de nutrientes, sencillo. Listo mi compost. Ojo, no importa si es mulch y no se ha intervenido con guano o con feca. Para que no se vea medio así como, por ejemplo, si le hablamos a cualquier persona común y corriente y le decimos que trabajamos con guano y trabajamos con basura, nos van a mirar medio con asco. Así, ¡ay, con basura, con guano! ¿Qué es esto? ¿No? Caqueros, basureros. Un poco con los prejuicios de la gente. Entonces, para que no nos tomen así, cuando queramos explicar, porque ustedes van a ser nuevos difusores de esta biotecnología, a la basura se le conoce también técnicamente como detritus urbanos y rurales. Entonces, cuando ustedes digan que vamos a trabajar o trabajamos con detritus urbanos y rurales, la gente va a decir, ¿qué es esto? Entonces, tiene que darse la molestia de ir a un diccionario y enterarse de qué se trata. Entonces ya no nos miran como basurero, no sé, esa situación de que siempre hay un prejuicio por la desinformación. Y cuando queramos hablar de lo que es feca, o de lo que es guano, o de lo que es estiércol, etcétera, etcétera, se le conoce también como cropulitus animal. Entonces, cuando decimos yo trabajo o estoy reciclando los detritus urbanos y rurales y los cropulitus animal, la gente va a tener que cambiar de su opinión. Ya no van a denominarnos los caqueros ni los basureros. ¿Entendido? Porque hay prejuicio. Eso por si acaso manejar terminología técnica. Pero ahora vamos al proceso de humificación. Listo nuestro compost, en los 45 días, a 60 en verano, o 60, 90 en invierno, ¿no? Nadie me hizo la pregunta, ¿y por qué en invierno son 90 días? Por la situación climatológica. Tampoco nadie me hizo la pregunta, ¿qué pasa si hay demasiada lluvia? ¿Qué pasa con mi compost? Se va a hidratar excesivamente, ¿no? Y voy a tener problemas. Para eso protegerlo con plásticos, ¿no? Y evitar la demasiada hidratación. Acá en el proceso de humificación cambia totalmente todo. Absolutamente todo. Una vez que tenemos nuestro compost listo, le damos la última oxigenación y ahí viene el cambio. Tenemos que hidratarlo al 80 o 90% de humedad, sin que haya lixiviación ni percolación. ¿Entendido? Que no se anegue. Todos me van a decir, pero prof, ¿cómo voy a humedecer al 80 o 90% de humedad sin que haya percolación? Tenemos que ser muy observadores y meticulosos en el sentido de que no se produzca eso, ¿no? Pero tenga esa humedad. ¿Por qué? Porque las lombrices, una vez que está oxigenado y ese grado de humedad, se inocula a las lombrices.
La lombriz no tiene dientes, no tiene manos para escoger o seleccionar su alimento. Solamente succiona, chupa. Y a través de succionar, convierte ese compost en humus. ¿Qué es el humus? Es la feca o la caquita de la lombriz, ¿no? Es uno de los abonos naturales más potentes y inocuos a cualquier tipo de vida, tanto animal o vegetal. Y es uno de los nutrientes más naturales y más fértiles que ha podido dar nuestra madre naturaleza. ¿Cuánto duran las lombrices, digamos? El proceso de humificación. El proceso de humificación está dado de acuerdo a la densidad de lombrices, pero lo más recomendable para tener un producto totalmente natural y sin acelerar o quemar etapas sería de 4 a 6 meses para que sea humificado y tenga los nutrientes naturales. Aparte de los 3 meses de compost. Aparte de los 3 meses de compost, ¿no? Pero una vez que se empieza, esas etapas se van quemando porque la rotatividad es continua, ¿no? Entonces vamos a tener continuamente que producir compost y producir humus. Entonces vamos a tener un abastecimiento permanente y de acuerdo a la cantidad de insumos que tengamos. ¿Cuál es la vida que tienen las lombrices? ¿Cuánto duran? La lombriz, su promedio de vida está determinado por un buen manejo técnico y una buena alimentación. Fundamentalmente, buena alimentación y buen manejo técnico. Los teóricos dicen que tiene un periodo de vida de 15 a más años, ¿no? Pero yo digo que esa situación, de acuerdo a la experiencia que tengo, es de que la lombriz continuamente, como todo ser vivo, se va reproduciendo y se va, ¿cómo se llama? Va reemplazando su situación de especie, en el sentido de que lo que va a determinar ahí la calidad es una buena alimentación y un buen manejo técnico. Su promedio de vida normal es de 15 años, ¿no? Y lo importante es de que se van reproduciendo a través de lo que se llama los cocones. Son huevitos que ponen cada 7 días y su proceso de incubación o eclosión es de 21 días, ¿no? De cada cocón, si está bien manejado técnicamente y una buena alimentación, salen entre 7 a 11 o 15 lombricitas, ¿no? Profesor, antes de continuar con el tema de la lombricultura, el compost que se trabaja en el Centro Tecnológico para la Sustentabilidad en Buin, de hecho vamos a llevar un par de sacos en la próxima semana. ¿Cuál es la diferencia con el típico compostaje que hemos hablado? ¿Hay alguna diferencia específica físicamente? Excelente pregunta, y les voy a decir, y ojalá algún día tengan la oportunidad de visitar el Centro Tecnológico para la Sustentabilidad allá en Buin. Pero por lo menos vamos a llevar los sacos de compost. Claro, ustedes van a ir van a tocar, oler y observar la situación de este tipo de compostaje y unificación también, y humus. La gran diferencia o la riqueza de este compost y este humus que estamos produciendo en el CTS es que se logró la alianza del IRMA con el zoológico de Buin. Y ahí va una variedad exquisita de desechos vegetales y desechos animales del zoológico, ¿no? Y este producto que conseguimos con el compostaje y el humus es excelente. ¿Por qué? Porque hay variedad de desechos animales y variedad de desechos vegetales. Es decir, excremento de leones, jirafas, rinocerontes, cabras, cebras, hipopótamos, cocodrilos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes dirán, pero profe, los carnívoros comen carne y los herbívoros comen vegetales, ¿no? Cuando está combinado, por eso les decía, a mayor variabilidad de desechos vegetales y desechos animales, mayor calidad. Entonces, esa es la gran diferencia
Y lo otro, que hemos hecho un gran aporte al medio ambiente, a nuestra única casa, ¿no?, que tenemos los terrícolas, en el hecho de bioreciclar los desechos del zoológico de Buin, ¿no?, y que ya no vayan a parar a los botaderos o llamados rellenos sanitarios, que lo único que hacen ahí, discúlpeme, no tengo nada en contra de nadie, ni con el botadero de Tiltil, ni con el botadero de Santa Marta, ni ningún otro botadero, es lo que hace el gato. Pues, y ni siquiera eso a veces, ¿no? Abren un huequito como hace el gato para defecar y después le echa un poquito de tierra. ¿Qué estamos haciendo? Estamos construyendo, estamos elaborando una bomba de tiempo o una fábrica de producción de gases de efecto invernadero que está destruyendo el equilibrio perfecto y natural de nuestro planeta Tierra. Estamos contaminando. Entonces, al compostar todos los desechos del zoológico de Buin, que hoy en día hasta prácticamente este año ya estamos por los, más o menos de las 13.000 a 15.000 toneladas de desechos biorreciclados en el CTE. ¿Y para qué? Para la producción orgánica o limpia de todo tipo de productos que van a ver ahí en el CTS y de acuerdo a las estaciones del año. Ahí ustedes cuando prueben un tomate, cuando prueben una selva, cuando prueben una beterraga o cuando prueben cualquier producto que ahí se produce, en su degustación van a ver la calidad y la diferencia de lo que nos venden en cualquier sitio de abasto. Porque lamentablemente nadie de nosotros sabe cuánto de químicos, venenos, pesticidas, fungicidas y abonos químicos nos estamos comiendo a diario en nuestros sagrados alimentos. Cuando ustedes mismos lo produzcan y que ahora con esto del compost y del humus puedan hacerlo, van a ver las diferencias y su salud van a cambiar ostensiblemente, de acuerdo a lo que ustedes mismos están produciendo con cero contaminantes, con cero veneno. Esa es la gran ventaja que podemos nosotros desarrollar y por más que haya la situación de modernización, industrialización, etcétera, etcétera, el hombre nunca va a dejar de comer. Y mientras más sano comamos, vamos a tener las mejores ventajas de lo que hoy día estamos padeciendo, de infinidad de enfermedades que hace tiempo nuestra especie no lo conocía. Lamentablemente, pareciera que el desarrollo, entre comillas, simplemente es para que unos pocos acumulen demasiadas riquezas y nos revienten con nuestra salud. Lamentablemente. Con la producción de compost y de humus, podemos muy bien nosotros desarrollar nuestros ecohuertos, así no tengamos 1 centímetro de tierra. Podemos hacer en esas bandejitas que están botando los plásticos a diestra y siniestra, ahí podemos hacer un sustrato de unos 10 a 20 centímetros con nuestro compost y nuestro humus y podemos producir nuestras verduras, nuestras hortalizas, etcétera, etcétera, porque no necesitamos más allá de 15 a 20 centímetros de sustrato para producir casi la mayoría de nuestros alimentos, excepto frutales. O sea, eso vamos a hacer en la próxima semana, yo creo, allá en San Bernardo, en el Canelo Nosa, ahí con la profesora Natalia Velázquez, digamos. Vamos a tener ya lo que estamos mostrando aquí en las transparencias, perdón, en la presentación, la PPT, digamos. Vamos a construir unos bancales de distintos tamaños, ahí vamos a trabajar en grupos con distintos materiales y colocar encima este abono natural del CTS, el compost, respectivamente, y ahí obviamente vamos a ver distintos tipos de hortalizas que queremos sembrar, digamos. Entonces, eso, digamos, fundamentalmente, porque el compost de ahí del centro tecnológico es bastante rico, digamos. Yo creo que está sobre el 50%. Sí, mucho más todavía. Ya es un compost humidificado, semi-humidificado. Así que eso es, digamos, así. Sigamos con el tema de las lombrices. Ya.
¿Cómo cosechar? La pregunta sería aquí, ¿cómo cosecho yo mi humus? Ya dijimos que su periodo de producción o de elaboración a través de las lombrices, una vez inoculadas, es de 4 a 6 meses, depende también de la densidad poblacional de lombriz. Vamos a suponer que nosotros tenemos 50.000 lombrices por metro cuadrado. Es increíble, ¿no? Nuestra producción va a ser mucho más rápida, mucho más acelerada, ¿no? Pero lo normal debe ser que nuestro compost sea convertido en humus en un periodo de 4 a 6 meses, con la humedad permanente del 80 a 90% de humedad. Es decir, más que el compostaje. Mucho más que el compostaje. ¿Por qué? Porque las lombrices solo succionan, chupan, ¿no? Y a través de esa situación van convirtiendo el compost en humus. ¿Tiene que estar tapado si hay pájaros demasiado, sí, taparlo con una malla racia, o si no, simplemente con fibra vegetal, ¿no? Como un colchón arriba, para evitar que los pajaritos nos depreden las lombrices, ¿no? Y mantener esa humedad permanente. Ahí ya no podemos oxigenar. No podemos oxigenar. Sí podemos estar dándole alimento después de, vamos a suponer, del segundo mes, podemos estarle aumentando una capa sobre nuestro lecho, nuestra humidificadora, una capa de compost. ¿Cada cuánto? Cada 15 días o 30 días. ¿Para qué? Para que nuestras lombrices se acostumbren a estar en la superficie, en esa nueva capa de compost que le vamos a poner. Entonces, de tal manera que cuando nosotros ya tengamos los 4 a 6 meses y veamos que ya está humidificado, a la vista se ve la diferencia. El humus es como la borra del café, bien granulado, ¿no? De tal manera que nos vamos a ver de que continuamente va creciendo el volumen de nuestra compostera y en la parte de abajo ya va a estar el humus. Para yo cosechar el humus, o cualquiera de nosotros cosechar el humus, ¿qué tenemos que hacer? Preparar un rico compost, lo más rico posible. ¿Con qué? Especialmente con los desechos de la fruta, sandías, melones, etcétera, etcétera. Rico, rico, que sea contundente. Y le ponen encima de la compostera, de la humidificadora. Lo ponen una capita, por decir, unos 20 a 30 centímetros. Ahí las lombrices en 7 días tienen que subir la mayor cantidad. Van ustedes con una pequeña con la mano, ¿no? Porque no hay ningún contaminante. Levantan, eso es lo que hemos puesto como trampa, esa capita de compost, ¿no? Y van a ver que las lombrices van a estar ahí acumuladas como tallarines. Entonces, a los 7 días, si vemos que hay una buena densidad, sacamos esa trampa, ¿no? A otra nueva, a un nuevo compost. Y inoculamos nuestras lombrices ahí. ¿Cuántas trampas podemos poner? Entre 3 a 5, para sacar el 90% de lombrices a nuestra nueva compostera, ¿no? A nuestro nuevo compost. De tal manera que vamos a tener libre nuestro humus de lombrices. Y podemos cosechar. Siempre quedan algunas, en el momento del arneado o la cosecha, se recupera y se bota al nuevo compost, para que sigan trabajando. De tal manera que vamos a tener nosotros libertad y las condiciones para poder cosechar nuestro humus. ¿El humus se pudre? No, el humus tiene que mantener, tanto el compost como el humus, deben de mantener cosechados una humedad del 55%. ¿Qué significa eso? De que hay que estar hidratándolo y que mantener ese tipo de humedad para que no pierda sus nutrientes. Porque el compost que ha perdido humedad y el humus que ha perdido humedad, es bien difícil recuperar su humedad. Es como en el caso que ustedes lo han vivido o lo viven cuando nos vamos de vacaciones, dejamos nuestras macetas 15 días sin agua y cuando regresamos creemos, uy, se secó la plantita y le echamos el agua. ¿Se han dado cuenta que el agua se va?
no queda en el macetero. ¿Por qué? Porque se ha deshidratado demasiado. Entonces, para recuperar la humedad de ese macetero que está con compost o humus, ¿no?, de sustrato, ¿qué tenemos que hacer? Llenar un recipiente de agua y meter el macetero ahí para que pueda recuperar su humedad. Porque si le echamos como desesperadamente, le echamos, el agua se va a salir porque ese producto o ese sustrato se ha convertido como que lo hubiéramos bañado en aceite y el agua no queda en el macetero. Si no, hagan la prueba para que se den cuenta. Seguramente muchos hemos sufrido esas consecuencias cuando hemos ido de vacaciones y hemos dejado nuestro macetero 7 o 15 días sin agua. ¿Cómo se confirma de que está listo el humus? Se confirma en el sentido de que vamos y en la parte de la base sacamos como un puñado o simplemente vemos a simple vista y vamos a ver que ya está un sustrato como negrito, como una tierra negra, ¿no?, y granulada. Entonces ahí comprobamos que nuestro compost o nuestro humus está listo, ¿no? Porque ya el compost se convirtió en humus a través de la digestión que hicieron las lombrices. ¿Cómo comprobar que tengo el 80% o 90% de humedad en mi lecho de humificación? Igual, traen una horqueta, meten la horqueta con cuidado para no matar lombrices, ¿no?, y sacan un puñado y lo estrujan en la mano. No apretarlo extremadamente. Al simple apretón o estrujamiento de nuestro compost en proceso de humificación, va a saltar el agua por la comisura de nuestros dedos. Ese es el grado de humedad que sería entre el 80 y 90%. ¿Alguna otra pregunta? Pueden preguntar, por favor, o por chat. Es decir, profesor, que cuando uno mete la mano y ve un poquito de agua, ¿eso quiere decir que está bien? ¿Que está en su perfecta humedad? ¿O eso quiere decir que no está bien? Claro. Por eso repito, cuando nosotros en nuestro lecho, a la vista vamos a darnos cuenta, al estrujar, como les dije, ¿no?, sacamos un poco de nuestra compostera en proceso de humificación, metemos la horqueta y sacamos un poco y lo estrujamos, y apenas lo estemos estrujando ya debe saltar el agua por la comisura de nuestros dedos. O nuestros ojos van a darse cuenta que cuando metemos la horqueta, más o menos unos 20 centímetros, y lo levantamos para arriba, sin matar lombrices, ¿no?, vamos a darnos cuenta que está brilloso. Como que el agua estuviera ahí brillosito. Esa es la forma de que comprobamos que tiene el 80-90% de humedad. O estrujándolo o con la vista. Lo vuelvo a repetir. Utilizamos el manímetro y el ojímetro. ¿Me dejé entender? Ojímetro. Y ese nunca nos va a abandonar, porque siempre vamos a estar con nuestras manos, con nuestros ojos, donde sea que vayamos. ¿Es así? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿O nos vamos a preparar el almuerzo? Yo quedé clara por lo menos. Ya. Ya, yo les voy a dar algo más. ¿Ya? Así como hace un rato hicimos la prueba con el cuaderno, vamos a suponer que ustedes, cualquiera de ustedes, ¿no?,
ven un terreno ahí en su comuna que está abandonado, ¿no? Podrían ustedes, a través de su organización, ¿no?, pedir que se los den en calidad de uso y hacer ahí un excelente huerto comunitario, huerto, el nombre que le tengan, pero un ecohuerto en donde van a hacer este tipo de actividades. Y a lo mejor bioreciclar los desechos de las ferias que continuamente se hacen ahí, las ferias de, en la comercialización de alimentos, ¿no? Esa es una. Otra, pueden tener, cualquiera de ustedes de repente tiene una parcela. En su parcela pueden hacer maravillas con sus propios desechos de la parcela y los propios desechos de algunos animales que puedan criar. En otras palabras, tienen las herramientas para poder hacer de esto una maravilla alimentaria y de descontaminación ambiental. Y que hagan un gran aporte a su familia y a su comunidad. O sea, tenemos las herramientas más que suficientes para hacer grandes aportes en forma individual, en forma familiar y en forma colectiva, que es lo que cada día nos falta más. Porque la única manera de cambiar la realidad en que vivimos, en esta situación tan desigual, que lamentablemente por grupos muy pequeños, ¿no?, pareciera que no fueran humanos esas personas, nos están haciendo que nuestra vida sea cada día más complicada y compleja. Pero felizmente somos la mayoría que podemos hacer de este paraíso, recuperar este paraíso y hacerlo que sea para la felicidad y el bienestar de todos los que aquí vivimos. Con cosas tan simples, tan sencillas, pero tan humanas, y simplemente convertirnos en colaboradores de esta madre que nos da todo, la Pachamama, la Madre Tierra. Nos da todo sin pedirnos nada a cambio. Si no fuera por ella, no habría alimentos, no habría agua que beber, no habría aire que respirar, no habría nada que lo que permite la vida. Y creo que nosotros somos cada día más conscientes de que las únicas formas de vida que conocemos, ¿no?, son las que tenemos hoy en día en este hermoso planeta, que es un paraíso que tenemos que recuperar de estos pequeños grupos que quieren hacer de este paraíso un infierno. Si no hay preguntas, simplemente decirles que desarrollemos esto, propaguemos esto a lo más que podamos, y si no tenemos y tenemos alguna duda, ¿no?, estoy dispuesto, tanto Héctor como mi persona, para poder colaborar con ustedes en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Tienen nuestros teléfonos, tienen dónde podernos ubicar, y podemos nosotros apoyarlos en la mejor medida que podamos hacerlo. Si no tienen lombrices, no se preocupen. Tienen el compost, y a través de fotos o a través de este medio que tenemos, podemos de repente a través del WhatsApp, y nos conversan, nos dicen, y nosotros les proporcionamos las lombrices con una sola condición: que las cuiden, las hagan vivir, y formemos lo que yo estoy llamando el banco de la vida, ¿no? Les damos las lombrices y vamos mejorando la genética, porque también en nuestras lombrices se da lo que se llama el proceso de la endogamia. ¿Qué es eso? Es cuando una especie viva se cruza con su propia consanguinidad. Igual que pasa en los hombres, ¿no? Igual que pasa en nuestra especie. Y cuando se cruzan o tienen hijos o descendencia con su propia consanguinidad, se da lo que se llama la endogamia, y es la degradación genética de cualquier especie viva. Y para evitar eso, solamente que tenemos que hacer es criar las lombrices en diferentes espacios. Por decir,
De la comuna de Santiago se va a la comuna de Tiltil, y de la comuna de Tiltil se va a San Bernardo, etcétera, etcétera. El medio ambiente hace que nuestra situación de nuestro ADN cambie, de cualquier tipo. Y si combinamos con otras lombrices que son diferentes, mejor. Pero dentro, lamentablemente, solo hay 3 especies de lombrices que viven en cautiverio. Las demás, que son más de 10.000 variedades que existen en nuestro planeta, no podemos hacerlos vivir en cautiverio porque o huyen o mueren, ¿no? Y no se pueden tampoco cruzar con las otras lombrices, ni con la Eisenia poetia renati, ni con la Endrinus eugeniae, ni con la Rubelius. Esas 3 variedades son las únicas que viven en cautiverio, ¿no? Eso es lo que yo puedo aportar y decirles que en nuestras manos está poder hacer una maravilla en este paraíso, que tenemos que nuevamente recuperarlo y poder ser felices repartiéndonos simple y llanamente la mejor arma y más poderosa que transforma todo: el amor y la educación, la cultura. Gracias, profesor, digamos, e informar, digamos, porque ayer estuvimos con el señor Bernardo Aeo, el encargado acá, el supervisor del curso, y también con todo su equipo, y además estuvo presente el director del organismo técnico, don Yerko Alarcón, que además asumió la labor de administrador del Centro del Canelo Nos. Y ahí estuvimos viendo, entonces, por lo tanto, y contar un poco la buena nueva, en que vamos a poder compostar. Ahí vimos algunos pequeños, digamos, recipientes de madera, digamos, donde vamos a poder compostar, y ahí vamos a trabajar en grupos. Yo creo que la próxima semana ahí vamos a comenzar, no sé si el martes o el jueves mismo, digamos, de la próxima semana, vamos a desarrollar estos bancales, digamos, para tener esta producción alimentaria de parte nuestra. Entonces, Daniela, ¿quieres preguntar algo? No, quieres saludar nomás, decir gracias, parece. Estaba aplaudiendo. Ya, okay. Así que ahí vamos a ver, estuvimos con el director de la OTEC y además que el administrador, don Yerko Alarcón, quiere, digamos, que esos espacios sean, además de que son espacios municipales, digamos, el Centro Canero también sea un espacio comunitario y por lo tanto sea de provecho de los que están siendo participantes de este taller. Entonces se vio que había espacio suficiente, digamos, para poder desarrollar en el Canelo Nos, ahí en la entrada, digamos, no en el vacunatorio, en la entrada ahí estuvimos viendo los lugares especialmente que se va a destinar para este trabajo de TRN. Son las 12:02, parece que llegó la hora de ir a producir a nuestra cocina, digamos, nuestro alimento del día de hoy para el almuerzo, así que... ¿Puedo hacer una última pregunta? Ya, dígalo. Quiero hacer una consulta a don Orlando. Mire, en la parte de compostar, también leí en rojo que dice plantas o frutos enfermos, no compostar. ¿A qué se refiere con eso? Porque de repente encontramos, no sé, dentro de nuestra frutera, por decir, una fruta en descomposición. No se refiere a eso, ¿cierto? ¿Y esa la podemos echar a la compostera o a cuando dice no compostar plantas o frutos enfermos? Ahí me quedó la duda. Ya. La situación es la siguiente, repito, todo puede ser biorreciclado. ¿Por qué? Donde va a morir todo tipo de patógeno, ¿no? Todo tipo de virus, todo tipo de bacterias, ¿no? No morir, sino se va a transformar, porque al final la materia y la energía no desaparece, no solo se transforma. Entonces todo, ¿por qué? Porque en la etapa termófila es donde se va a controlar esa situación. O sea, no hay problema, ¿no? Salvo que sea, por decir, esta peste o este desequilibrio, que hay un pulgón, no sé si ustedes lo conocen, que es el pulgón negro. La van a conocer ahora con la Natalia Velázquez el jueves. Entonces, ese pulgón negro es cuando la planta se convierte como si lo hubieran bañado con petróleo. Ese sí es atroz, ¿no? Pero en el proceso de compostaje, si llegamos a la etapa termófila, ahí, chao. Es como que se transforma, ¿no?
Y lo último que quería, no sé si ha absuelto su interrogante. De todas maneras, muchas gracias. Un aporte que les quiero dar. No existe terreno malo. No existe terreno improductivo, ¿no? Vamos a hacer la exageración de ponerles el ejemplo. Podemos producir sobre piedras, sobre cemento, sobre todo aquello que de repente es totalmente improductivo. ¿Cómo? Haciendo simplemente una capa de sustrato, ¿no? De unos 10 a 20 centímetros con nuestro compost y nuestro humo. Y podemos producir lo que queramos, excepto frutales, ¿no? Y forestales, ¿no? Aunque sea sobre piedras o sobre cemento. O sea, no hay imposibilidad de producir lo que nosotros queramos si tenemos la posibilidad de contener en contenedores, etcétera, etcétera, el sustrato que tenga de 10 a 20 centímetros. Podemos producir lo que se nos dé nuestra voluntad. No hay impedimentos. Con nuestro compost y con nuestro humus podemos hacer maravillas para recuperar el equilibrio ecológico de nuestra Pachamama y producir los alimentos más sanos y más inocuos posibles para beneficio de nuestra economía y nuestra salud. He dicho. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, estimado profesor Orlando Revilla. Así que nos despedimos hasta el jueves, que también va a ir la profesora Natalia Velázquez, si no me equivoco, parece que viene el tema de plagas y enfermedades. Así que un gusto. Muchas gracias. Hasta el jueves. Chao.